Por los compañeros hay dos que son centrales. Creo que uno es el de Paraguay, que apunta a la situación internacional, y el otro es el de Moyano. Yo particularmente voy a tomar el internacional vinculado a Paraguay, no solamente porque soy parte de San Telmo CA y hemos participado activamente estos días en eso y hemos hecho un acto, como bien lo contaba la compañera Elina. Sobre lo que planteaba Elina, quiero hacer una aclaración. Ella planteó que San Telmo CA lo organizó con el Club Paraguayo. En realidad lo organizamos en el Club Paraguayo, pero lo organizamos con el Frente Guazú, que es una de las organizaciones que han surgido en los últimos años de la lucha del pueblo paraguayo. Digo esto porque esto es un aspecto necesario a tener en cuenta en la evaluación de la situación del golpe en Paraguay. Pero quiero tomar algunos aspectos más generales antes, porque me parece que la polémica que subyace detrás de estas exposiciones que hay planteadas y alrededor del tema del golpe en Paraguay tiene que ver con una caracterización del momento que está pasando la lucha general de los pueblos latinoamericanos. Es decir, si estamos en un periodo de ofensiva del imperialismo, o en realidad hay una ofensiva que todavía se mantiene de los pueblos americanos latinoamericanos en la lucha por la emancipación, independencia, para la unidad latinoamericana de la patria grande, y esta lucha es una lucha, en mi opinión, es una lucha dura, que va a ser prolongada, que va a ser dura, que va a tener distintas fases y alternativas, es decir, que va a tener derrotas y victorias, que va a tener fracasos, pero también va a continuar en un periodo de ampliación. En la exposición de la primera hoja que hicieron los compañeros, que yo saludo porque han reaccionado rápidamente ante los rasgos de la situación internacional y ante el golpe paraguayo, eso me parece muy sano, me parece muy bueno y me parece también un rasgo positivo de la política en la Argentina, que abarca no solamente la actitud de la presidenta, sino que es tomada por las organizaciones populares, y esta es una demostración de eso. Pero señalo que en ese documento se plantea la existencia de los distintos regímenes de derecha en el continente como parte de una ofensiva. En realidad, si miramos el panorama 10 años atrás, podríamos ver que en realidad 10 años atrás estábamos muchísimo peor. Es decir, no teníamos la cantidad de gobiernos progresistas que hoy existen, no teníamos los procesos de transformación que se han desarrollado, no teníamos el afianzamiento de algunos procesos latinoamericanos como el argentino, ¿no es cierto?, como el boliviano, como el que tenemos en Venezuela. Es decir, tenemos que, en ese sentido, hacer una apreciación más medida y más justa sobre lo que efectivamente está pasando en el ámbito internacional. No nos olvidemos que lo que en realidad sucede es que tenemos una crisis de una profundidad inédita, y frente a la crisis de una profundidad inédita lo que se produce es un recrudecimiento de la lucha. Hay una lucha exasperada por el poder internacional, hay una lucha exasperada por los distintos aspectos que hacen a la vida económica de las naciones, porque las naciones están en crisis. Y obviamente los norteamericanos conspiran en todo el continente. Y ya que estamos en esto, quiero además plantear algo que es muy típico de cuando se plantea el tema de la ofensiva norteamericana, una cuestión muy ejemplificadora, y es el tema de la Cuarta Flota. Ustedes sabrán que la Cuarta Flota se desactivó en 1950, posterior a la terminación de una misión que se había dado en ese sentido con la Segunda Guerra Mundial. Y hace un año y pico se ha reactivado la Cuarta Flota. Sin embargo, la Cuarta Flota yo diría que existe y no existe, porque la Cuarta Flota no tiene ni un solo barco tiene. Si tiene un proyecto de 40 naves que se van a instalar, pero hasta ahora lo que hay son 120 oficiales de la Marina en una base de la Florida y un presupuesto, y un proyecto que es construir 40 buques de guerra. Pero esto es un proyecto, no existe, porque además el presupuesto norteamericano de defensa por primera vez en su historia ha disminuido. Se han tenido que rebajar el presupuesto de defensa y reordenarlo en base a prioridades y en base también a una pelea, ¿no es cierto?, por la corrupción existente dentro del presupuesto norteamericano de defensa, ya que ha dado lugar a un robo descarado por distintos sectores de las Fuerzas Armadas norteamericanas y de los funcionarios de defensa y de inteligencia. La Cuarta Flota, sin embargo, existe también.
Existe porque tiene un presupuesto que aunque no da para construir los 40 buques, posiblemente la crisis no permita que nunca se construyan los 40 buques, sí sirve para otros fines, que son las formas actuales que emplean los Estados Unidos para lograr los objetivos que no pueden conseguir por los antiguos fines de intervención directa en los países americanos. Es decir, existe un presupuesto que de alguna manera debe expresarse en lo que pasó en Paraguay, con toda seguridad. De alguna manera debe expresarse con lo que pasó en Bolivia, con la policía. Es decir, para esos fines está planteado. Es decir, que en realidad hay buques y hay portaaviones. Los buques y portaaviones están dentro de nuestros países, están dentro de las clases dominantes de nuestros países, están en los medios de comunicación que están en nuestros países. Entonces, tenemos que ver que las nuevas formas del golpismo, las nuevas formas de la conspiración, recorren otros caminos distintos para los que tenemos que estar crecientemente preparados y tenemos que comprender por eso la naturaleza de los problemas de la confrontación que se da a escala internacional. Esto para no agitar fantasmas que nos colocan en una situación de, digamos, de indefensión en la que no estamos. Y me quiero tomar también en relación a esto lo que plantea Aurelio sobre el tema del G20. Yo comparto lo fundamental que el G20 está dominado todavía por un grupo de países que son los que han producido muertes, asesinatos y sobre todo el genocidio económico, que es, digamos, el más grande y el más importante que producen estos países. Sin embargo, en el G20 se está desarrollando una lucha. Se está desarrollando una lucha porque no está solamente la Argentina, lo cual es emblemático. No está la Argentina solamente porque la Argentina debe ser controlada, sino la Argentina quiere estar en ese lugar, porque en ese lugar también se está librando una lucha de reagrupamiento de fuerzas para enfrentar a quienes hegemonizaron hasta hace poco tiempo la escena política internacional. Y no es casual que en esta cumbre, que es previa a la cumbre del Mercosur y de UNASUR, hemos tenido la visita del primer ministro chino. Es decir, esa es una expresión, ¿no es cierto?, del nuevo realineamiento de fuerzas a escala internacional y de cómo América Latina en su conjunto brega por ocupar un lugar en el mundo y de una disputa donde, como bien decía Aurelio, es necesario que estemos y participemos. Sobre los aspectos que tienen que ver con la ofensiva o no, la contraofensiva o no de nuestros países en relación con el imperialismo, yo creo que es necesario destacar, pero muy claramente, la actitud planteada por los países latinoamericanos en Mendoza. Sí, creo que soslayar lo que sucedió este fin de semana en Mendoza sería no reconocer que son elementos inéditos de la situación internacional, no solamente por la incorporación de Venezuela al Mercosur, que creo que es una cuestión que ya venía planteada, ya había una decisión, sino que es una medida política esencialmente destinada, como bien planteaba creo que Guillermo recién, ¿no es cierto?, a dar una respuesta política a los intentos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos de fisurar los frentes internos de los países latinoamericanos, y por otro lado plantea una situación que pone de relieve algo que históricamente no encontramos muchos antecedentes. Es decir, los liderazgos que se han plasmado en América Latina son también un hecho importante a tener en cuenta. En realidad lo que se están eligiendo, y eso es lo que debiéramos ver, lo que van a ser los próceres del mañana de nuestros países. Es decir, un Hugo Chávez, un Evo Morales, un Lula, una Dilma Rousseff y una Cristina Kirchner no son unos dirigentes más que algunos presidentes más. Están dando una pelea, una lucha y edificando en un territorio que va a tener trascendencia histórica para nuestros pueblos y naciones latinoamericanas. Eso también es necesario valorarlo porque eso no lo teníamos antes y eso es parte del patrimonio que hoy Latinoamérica tiene, por el cual nosotros no estamos en retirada ni en derrota. Los norteamericanos no nos están ganando la batalla, en realidad están dando la lucha que corresponde hasta su muerte final, ¿no es cierto?, por sus propios intereses, y van a seguir, tenemos que ser conscientes que van a seguir dando esa lucha. La lucha es dura y es larga, y como bien decía Guillermo Bierda, debemos organizarnos, porque lo que pasó con Lugo en Paraguay también tiene que ver con eso, compañeros. Es decir, Lugo era un elemento que estaba en una gran soledad política. Llegó con el apoyo por abajo del Partido Radical Liberal Auténtico de Paraguay, que es una conformación que no está a la altura de los acontecimientos que suceden en el resto de Latinoamérica, y las fuerzas organizadas de Paraguay
eran fuerzas sociales, pero no había fuerzas políticas consolidadas que pudieran liderar el proceso político del paraguayo. Ahora se están dando, y eso también muestra rasgos de la nueva situación. Ayer, en el acto que nosotros hicimos en el Club Paraguayo, estaba la gente del Frente Guazú, y es muy interesante ver cómo esa conformación de nuevos cuadros, de elementos jóvenes en los partidos de la izquierda paraguaya, nosotros están dando una pelea y están claramente ligados a los movimientos sociales y de masas que se desarrollan en Paraguay. Y en Paraguay, compañeros, hay resistencia, hay movilización. No es cierto lo que dicen los medios. Hoy mismo hay una concentración y unidad de las fuerzas populares en Paraguay para dar la resistencia. Si por un lado está el problema institucional, pero en este momento en Paraguay surge también una nueva situación en la creación de nuevas fuerzas populares organizadas. Nada más que